mucosa gástrica y es una toma de muestra, 2 de antro, una de incisura, una de curvatura mayor y una de curvatura menor, que es el protocolo de Sidney, para determinar el grado atrofia, metaplasia o displasia que puedas llegar a tener en lo que viene a ser la mucosa gástrica. Ahora, la erradicación del Helicobacter pylori, el impacto que puede llegar es disminuir la recurrencia de las dispepsias. Tengo pacientes que inicias tratamiento erradicador los 14 días, le dices que en el transcurso de las semanas, el mes, va a empezar a sentir mejorías, pero la mucosa no se regenera. Pueden pasar 6 meses y él sigue igual. Doctor, ya no tengo la bacteria, ya se erradicó, ya no tengo, el test de aliento es negativo, pero sigo igual. Tengo el dolor tipo ardor, la distensión, la pirosis, el reflujo. Es porque hay un retardo en el vaciamiento que puede generar la bacteria, o también puede haber cambios en la mucosa. Para ello, tienes que darle un tiempo para que la mucosa se regenere y pueda volver a reconstituirse su flora gastrointestinal. Ahora, lo otro es la historia de cáncer gástrico en la familia. Hay un componente muy marcado, genético, que es en relación al padre, madre, que hayan tenido cáncer gástrico y si se puede pasar a la familia. Bueno, este es el impacto, este es el estudio de comparación de la erradicación que se hizo en un estudio que fue de 10 años, si no me equivoco, que hizo el grupo Cochrane con respecto a la erradicación de la bacteria de Helicobacter pylori. Y siempre va a ser, erradicas la bacteria y disminuyes todo aquel riesgo que pueda conllevar cáncer de estómago, enfermedad hematológica, dispepsias y muerte por cáncer, pues, ¿no? El estudio era básicamente en muerte. Y este estudio empezó en 2014, desde 2020, es del 2020, pero reunió desde el 2004, 2014, 2006, 2019, todos los estudios en relación a muerte y Helicobacter pylori. Y se veía de que el cáncer gástrico tenía gran permanencia en la bacteria, ¿no? O sea, se asociaba mucho a la muerte del paciente que haya tenido la bacteria de Helicobacter pylori. Ahora, hay acuerdos universales con respecto a la erradicación de la bacteria, que son los consensos. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la UJO, que es el Organismo Mundial de Gastroenterología, se vio de que paciente que es detectado con la bacteria debe ser sometido a erradicación. O sea, no hay duda. Encuentras la bacteria, debe ser erradicada. No hay pretextos para dejar la bacteria y posteriormente erradicarla. Nuevamente, este es el acuerdo universal que la Organización Mundial de la Salud y la UJO determinan que sí o sí, bacteria detectada, bacteria erradicada. Exclusivamente me refiero a esta bacteria que es Helicobacter pylori, que es una de las bacterias con gran componente oncogénico. ¿Cuáles son los pilares para el tratamiento de la bacteria de Helicobacter? 1. Duración del esquema de tratamiento, que es 14 días. Utilizar 4 medicamentos asociados al bismuto. En este caso, lo podemos distribuir de 2 antibióticos y 2 protectores gástricos. No utilizar macródilos o quinolonas si los has usado previamente. Si este es un paciente que viene, que ya usó claritromicina, no vas a volver a usar claritromicina. Así que hay muchos esquemas en el cual puedes utilizar variables de antibióticos. Y lo otro es que el Perú no tiene un estudio definitivo sobre resistencia de antibióticos como lo pueden tener otros países. Entonces no podemos saber qué resistencia tenemos a antibióticos, claritromicina, amoxicilina o quinolonas por regiones, no lo tenemos. Entonces tenemos que someternos a estudios chilenos, colombianos, que tienen un mayor estudio poblacional en relación a resistencia de antibióticos.
Muy bien, con respecto, el año pasado, la revista de gastroenterología peruana saca un esquema en relación al uso de amoxicilina, que es de 1 gramo de 3 a 4 veces al día, con una resistencia antibiótica de 0 a 2%. O sea, es magnífico usar la amoxicilina. Tetraciclinas. Antes estaba en uno de los esquemas doxiciclina, que también es una tetraciclina, pero a partir del año pasado a la fecha no se encuentra ya doxiciclina como determinante erradicador de la bacteria de Helicobacter. Entonces, se deja la tetraciclina en 500 miligramos 3 a 4 veces al día con una resistencia del 0 a 2%. Miligramos 2 veces al día, o sea, mañana y noche, con metronidazol 500 miligramos de 3 a 4 veces al día con una resistencia mayor al 70 u 80%. La dosis que debemos de utilizar es mayor a 1500 miligramos día y con esto se logra romper la resistencia bacteriana con esas dosis altas de metronidazol, que es de 1500 miligramos en 24 horas. En los esquemas actuales ya no se utiliza tanto claritro por la alta resistencia. Sin embargo, podrán revisar, doctor, pero acá he revisado un estudio reciente y todavía sigue claritromicina. Sí, sí está todavía claritromicina, pero en el Perú se ha visto que la resistencia es muy alta, a pesar que no tenemos estudios muy claros. Quien determinó cierto grado de protocolo para erradicarlo fue el Hospital Cayetano Heredia. Lo otro, el bismuto, 262 miligramos 3 veces al día, no hace resistencia al bismuto, no es un antibiótico tampoco. La quinolona, 1 o 2 veces al día, resistencia del 20 al 25%, pero nunca la vamos a usar sola. Furazolidona, 100 miligramos 3 veces al día, resistencia menos del 3%. Y rifabutina, que es de 150 miligramos 2 veces al día, con una resistencia de 0,6 a 1.3%. Bueno, efectos de la variación del pH sobre los antibióticos. Existe una supresión del ácido clorhídrico, mejora la concentración de antibiótico, un pH ácido disminuye la actividad del antibiótico. Sobre el Helicobacter pylori, su medio es de 3 a 6 su pH, el pH de 6 a 7 es un medio de replicación. A medida que tengas un pH de 3 a 6, los antibióticos van a hacer efecto sobre la bacteria. O sea, tú mantienes una supresión de ácido clorhídrico con IVPs y antibióticos y aumentas la concentración plasmática de los antibióticos y vas a poder erradicar a la bacteria. Por eso es importante que nosotros iniciamos dosis altas de antibióticos. Utilizamos 3 gramos de amoxicilina, 1.5 gramos de metronidazol, 262 miligramos de bismuto y 80 miligramos de un IVP. Es por eso que iniciamos dosis altas y mantenemos esta escala hasta por 40 días. Perdón, hasta por 14 días estoy hablando. Ahora, dentro de los tipos de terapia de erradicación tenemos duales, triples, cuádruples, secuenciales, concomitantes, híbridas. No vamos a hablar todas, hablemos las principales. Las duales, las triples, las cuádruples, para que sepan que es una híbrida, una terapia híbrida. ¿Ya? No les voy a preguntar terapia híbrida, no, para médicos generales de postas es difícil también entender algunos esquemas híbridos. Lo que deben de ustedes es memorizarse o saber que existen terapias duales, terapias triples y terapias cuádruples. Hasta ahí es suficiente que ustedes sepan, porque con eso ya se pueden defender dentro de sus exámenes que vengan del ENAM o exámenes más adelante. Hasta el momento este esquema es del 2024 a la fecha, o sea, sigue vigente. El año pasado salió y todavía sigue vigente, durante unos 5 años más seguirá vigente este esquema. Dentro de la terapia de erradicación tenemos primera línea, segunda línea, tercera línea y terapias de salvamiento. Estos son terapias de erradicación. Duales, triples, cuádruples, secuenciales, concomitantes, híbridas, primera línea, segunda línea, tercera línea y terapia de salvamiento. Ahora vamos a desarrollarlo. La terapia cuádruple, que es la terapia cuádruple con bismuto clásica,
Iniciamos esomeprazol 40 miligramos 30 minutos antes del desayuno y cena, metronidazol 500 miligramos 3 veces al día. Doctor, pero usted me dijo que era 1.5 miligramos de metronidazol en 24 horas. Es lo que más o menos se asemeja a un esquema. Y esto es de la sociedad, no es que yo le esté inventando ni nada por el estilo. Ustedes van a poder ver recetas que cuando encontramos infección por Helicobacter pylori, amoxicilina, 2 tabletas de 500 miligramos después del desayuno y cena por 14 días. Ya iniciamos 2 gramos. Pero hay esquemas que lo mandan 3 o 500 miligramos 3 veces al día. Son variables los esquemas, todos son válidos. Ya han visto de que la amoxicilina, la tasa de resistencia es de 0 a 2%. Frente a una claritromicina que tienes más del 15%, siempre voy a decidir una amoxicilina. Tetraciclina o amoxicilina, 500 miligramos 4 veces al día o 1 gramo 3 veces al día de amoxicilina. Son terapias en las que puedes jugar. Acá utilizan amoxicilina 1 gramo 3 veces al día. Pero doctor, ¿usted usa en la consulta 1 gramo cada 12 horas? Sí, porque también hay un esquema que utilizas 1 gramo cada 12 horas y te va muy bien, porque la resistencia a la amoxicilina es muy baja. No hablamos amoxiclavulánico. En algún momento he podido ver que médicos generales, pensando de que haciendo un bien le van a dar amoxiclavulánico, pero no tiene ningún tipo de valor dentro de la erradicación de la bacteria Helicobacter pylori, el ácido clavulánico, por si acaso. Estamos hablando de amoxicilina pura nada más. Y el bismuto, que es 550 miligramos 2 veces al día. Fraccionamos, a veces fraccionamos 265 miligramos hasta 4 veces al día o 3 veces al día. Viene en tabletas y en jarabe el bismuto. Este esquema, que es del año 2023, tiene una eficacia entre el 90 y 95% de erradicación. El esquema cuádruple de bismuto nuevo es esomeprazol 40 miligramos 3 veces al día, amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, metronidazol o tetraciclina 500 miligramos 3 veces al día y el bismuto, que es 262 miligramos 3 veces al día. ¿Y cuánto es 262 miligramos si he visto el jarabe? ¿Sabe alguien? ¿Cuánto es la dosis? 5 mililitros de bismuto en jarabe. ¿Cuánto es en mililitros 262 miligramos? Revísenlo. Esomeprazol y amoxicilina es la dosis, es el esquema dual de tratamiento erradicador. Van a haber pacientes que son polifarmacia, muchos medicamentos, ya no 9, 10 medicamentos al día. Sin embargo, encuentras la bacteria de Helicobacter, inicias un tratamiento, un adulto mayor, ya quizás postrado, pero tienes que hacer erradicación de la bacteria, a pesar que es un polifarmacia. ¿Qué inicias? ¿Un esquema cuádruple o un esquema dual nada más? Si solamente quieres erradicar la bacteria a un adulto mayor postrado, que quizás tiene más de 70 años y que te haga un cáncer gástrico, ya quizás no te lo va a hacer a esa edad. Escoges un esquema dual nada más, un esquema corto, 2 medicamentos y listo. Puedes utilizar esomeprazol y amoxicilina. Eficacia de la erradicación es más del 90%. He visto que en adultos jóvenes inician a veces estos esquemas y va muy bien, va perfecto, excelente. Pero yo no lo uso. Siempre trato de erradicar más del 95% porque hay esquemas que te dan eficacia del 95% de la erradicación. Este te da 90% de la erradicación. Y este estudio es del año 2020, solo con amoxicilina nada más, un IVP y amoxicilina, y fue de lo mejor este esquema. Por eso es que todavía está vigente este esquema de terapia dual con amoxicilina. Ya tienen hasta el momento esquemas cuádruples y esquemas duales. Esta es la terapia híbrida, que es un IVP más amoxicilina y 2 antibióticos. Dividimos el esquema en 14 días. A partir del día 8 al día 14 inicias 2 antibióticos
pero desde el primer día hasta el día 14, un IVP más amoxicilina. Eso es el esquema. Entonces, ¿cómo lo dividimos? Puedes usar esomeprazol 40 miligramos vía oral 30 minutos antes del desayuno y cena por 14 días, amoxicilina 1 gramo vía oral cada 12 horas y utilizas 2 antibióticos. Puedes utilizar metronidazol o levofloxacino o un esquema híbrido con un solo antibiótico, amoxicilina y un solo antibiótico del día 8 al día 14. Esto es solo para que lo conozcan ustedes, porque ustedes pueden llegar a determinar en guías, en protocolos, en libros, que existen terapias híbridas. Y esto es una terapia híbrida. Son terapias que a partir del día 8 inician otro esquema. Son de 14 días, pero a partir del día 8 alteras el esquema terapéutico. No es parte de tu examen. Me interesa que ustedes aprendan lo que es un esquema dual, un esquema triple, un esquema cuádruple, para que tengan conocimiento en algún momento cuando salgan como médicos generales. Esta es igualita que la anterior, solo que esta es la híbrida reversa. En vez de que inicies a partir del día 8 al 14 el esquema antibiótico, doble antibiótico, inicias del primer día al día 8, cortas, y de ahí es del día 9 al día 14, inicias un esquema solo amoxi IVP, igualito que el primero. O sea, esto es un híbrido en reversa. El otro esquema es el esquema cuádruple con claritromicina o levofloxacino, un IVP 2 veces al día, amoxicilina 1 gramo 3 veces al día, claritro o levo, cualquiera de estos 2 antibióticos, y el bismuto, 2 tabletas con el desayuno y cena. Eficacia de erradicación más del 90%. En este esquema es del año 2015 y todavía menciona a claritromicina, pero te da una alternativa. Si hay mucha resistencia en tu región, dice el estudio, puedes utilizar levofloxacino. El uso de las sales de bismuto, que es el subsacilato de bismuto, que es el bismuto, mismo el bismutol, peptobismol, bismucar, como quieren llamarlo, se ha visto de que ayuda a la erradicación y aumenta la tasa de erradicación de la bacteria. Antiguamente las tasas de erradicación oscilaban entre 70 y 90%. Con la ayuda de las sales de bismuto se ha visto de que la erradicación puede aumentar más del 90%, disminuyendo la resistencia de algunos antibióticos. No se ha podido comprobar, según los estudios, cómo disminuye la resistencia a los antibióticos, pero sí in vitro. Se ha visto que in vitro sí disminuye la resistencia a los antibióticos, pero no es una eficacia comprobada en humanos. Sin embargo, la tasa de erradicación sí es mayor. ¿A qué me refiero eso que in vitro sí disminuye la resistencia y en humanos no? Porque no se puede comprobar la resistencia si la disminuyes en los humanos o no, pero in vitro sí se disminuyó la resistencia de metro, de claritro, de levo. Se vio que usando sales de bismuto había mejor tasa de erradicación. Este es el otro esquema cuádruple concomitante. Igual esomeprazol, metronidazol, amoxi y claritro. Se dan cuenta que uso 3 antibióticos y ya no uso bismuto. Es de 3 antibióticos y un inhibidor de bomba. El algoritmo del tratamiento: primera línea de tratamiento, cuadriterapia con bismuto, cuadriterapia concomitante, terapia dual y terapia híbrida. Verifique la erradicación a las 6 u 8 semanas. ¿Y cómo verifico la erradicación? Test de aliento. ¿Qué otra cosa? Endoscopia con biopsia también. ¿Qué más? Anticuerpos para Helicobacter pylori fecales. ¿Qué más? PCR para Helicobacter pylori. ¿Qué más? Esos son los que podemos utilizar. Lo más común, más barato, y evito ser tan invasivo para hacer un procedimiento solo para determinar una bacteria, un test de aliento. Ahora hay 2 tipos de test de aliento, carbono 13 y carbono 14, en el cual se puede utilizar en niños y en gestantes. Algoritmo de tratamiento: segunda y tercera línea de tratamiento, terapia no utilizada previamente. O sea, esta segunda y tercera línea solo las voy a guardar
siempre y cuando ya haya tenido un fracaso inicial. Si yo no he tenido fracaso inicial, no lo puedo usar. Igual se verifica el tratamiento de la erradicación de 6 a 8 semanas. El algoritmo de tratamiento de las terapias de salvataje, que le dicen, o terapias de rescate, es con furazolidona, rifabutina, terapias duales con amoxicilina y un IVP, y guiado por la susceptibilidad o resistencia bacteriana en tu región o en tu país. Pero no tenemos eso, así es que utilizamos exclusivamente terapias cuádruple con furazolidona cuando tenemos múltiples fracasos terapéuticos en relación a que el paciente persiste con la bacteria de Helicobacter. Ahora, la terapia cuádruple con furazolidona antes era de 10 días, en la actualidad igual, es 14 días la terapia con furazolidona. Es esomeprazol, furazolidona, tetraciclina. En este esquema antes era amoxi o doxi, pero esta desde el año pasado ya la doxi la sacan de ese esquema y la ponen exclusivamente tetraciclina y bismuto. Esta es la cuádruple con furazolidona. Primera línea de tratamiento cuando el paciente es alérgico a la penicilina, ¿qué usamos? Tetraciclinas o metronidazol, o una terapia dual con tetraciclina, 500 miligramos cada 12 con un IVP. La terapia dual con la tetraciclina, lo ideal en el mundo es usar con vonoprazan. El vonoprazan es un IVP específico que recién se acaba de ingresar al Perú. Hace 2 meses ingresó vonoprazan al Perú. Ya tenemos vonoprazan en las farmacias. O sea, aparte de los 5 IVPs que teníamos, ya tenemos un sexto, que es vonoprazan. En las guías japonesas, vonoprazan ya se venía dando hace muchos años, pero no llegaba a Perú. Ahora ya tenemos vonoprazan en Perú. Igual, siempre verificar la erradicación sin IVP por 2 semanas y sin uso de antibióticos por 4 semanas. El tiempo estimado es 0 antibióticos y 0 IVPs durante 2 a 4 semanas para poder determinar la tasa de erradicación con un test de aliento u otro esquema. La prueba respiratoria de la URI es lo mismo, de C3, C14 y C13. Antígenos fecales con anticuerpos monoclonales, endoscopía y biopsia, lo mismo que les dije hace un momento. Mensajes para lo que viene a ser la bacteria de Helicobacter. ¿Por qué es necesario erradicarla? Porque causa cáncer. ¿Todos los infectados deben ser tratados? Sí. ¿La terapia cuádruple es preferida como primera línea y la terapia cuádruple dual? Sí. ¿Por qué? Porque estas son las preguntas que les voy a hacer. En el examen, ustedes saben el mensaje de la casa y ahí está la respuesta de tu examen. Claro que no te lo voy a decir así, ¿no? Te voy a tener que poner marca A y B solo si estás seguro que C y D es la correcta. Entonces, de esa forma ya sabes cuál es. En caso de fracaso, considere estudios de resistencia antibiótica y verificar la erradicación después de 4 semanas. Listo, chicos, este mismo tema es el que le doy a los médicos generales, ¿ya? Es la información básica que ustedes deben de tener sobre un esquema de la bacteria de Helicobacter. Ustedes como estudiantes siempre le van a venir a consultar. Me salió mi prueba positiva de Helicobacter en sangre. ¿Le vas a iniciar tratamiento? No, sí, le puedes iniciar tratamiento. No le vas a pedir una endoscopía si tiene 20 años, ¿no? De frente, inicias terapia erradicadora. Siempre preguntando, ¿eres alérgico a algún esquema o no? Y no se asusten cuando vean inventos de antibióticos, ¿ya? Porque yo he visto un montón de inventos que me llegan de resistencia. ¿Avanzamos? ¿Quieren avanzar una más? Yo no.